El tema que nos ha tocado exponer es banco de huesos. Mi grupo está comprendido por Daniel Bermúdez y mi persona, Emanuel Arcos. ¿Qué es un banco de huesos? Los bancos de huesos son entidades públicas y privadas que no tienen ningún fin de lucro. El objetivo de ellos es conservar lo que son las piezas osteomioarticulares. Uno de los principales problemas dentro de lo que es la ortopedia y la traumatología es la falta de injertos óseos o diferentes piezas óseas, por lo que los bancos de huesos proporcionan tejidos óseos conservados perfectamente para diferentes tipos de cirugías. Esto es con el fin de optimizar tiempo y calidad de vida al paciente y evitar diferentes tipos de complicaciones. El médico lo que debe buscar es evitar amputar el miembro, por lo que por lo que tiene la garantía de usar diferentes tipos de injertos proveídos por los bancos de huesos. Los injertos óseos se utilizan en decisiones tumorales, recambios protésicos, fusiones de vértebras, defectos óseos postraumáticos, entre otros. Un injerto óseo debe ser compatible con cada individuo y se debe tomar en cuenta dos funciones primarias. La primera, que es proveer lo que es la estabilidad de la pieza o del área con defecto óseo. Y la segunda es permitir la reconstrucción del defecto óseo y su osteovascularización. Para lo, para lo que es lo que es los bancos de huesos se necesita cuatro actividades, lo que son la procuración, el procesamiento, la conservación y la distribución. Bueno, ahora referente a la procuración, tanto el paciente como el receptor, el paciente debería tener entre 15 y 60 años. Esto debido a que antes de los 15 años los cartílagos de crecimiento están, como dice su nombre, en crecimiento. Y luego de los 60 años, el donante o la persona puede sufrir de artrosis. Esto es un desgaste de los cartílagos de crecimiento a edades largas. Entonces, también debería tener el consentimiento familiar y generalmente el tiempo de ablación es entre 6 y 12 horas. El modelo perfecto que incluyen los bancos de huesos que tienen como reflectores los bancos de huesos, es cuando un paciente muere por un paro cardiorrespiratorio sin ningún antecedente clínico, ya antes dicho. Entonces, también se debería tomar en cuenta que el paciente no sufra ninguna enfermedad o ninguna discapacidad funcional como la sífilis, la lepra, como enfermedades malignas, el uso prolongado de esteroides, como la tuberculosis, como la encefalitis. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el SIDA. Y es que cuando un donante que contrae SIDA quiere donar una pieza atómica, pues el hueso sufre osteoporosis, que es la disminución de la densidad ósea del hueso y por lo tanto el hueso se hace más frágil y por lo tanto tiene más posibilidad de fracturarse. Lo que es el procesamiento. Este va a consistir en la obtención desde la pieza ósea hasta la provisión de la calidad de los implantes. Estos van a ser trasladados a congeladores, donde un médico evalúa lo que son los resultados y de las pruebas serológicas y de cultivos. Si el cultivo o el tejido es considerado sin contaminación, son llevados a cuartos estériles, donde se comienza el procesamiento, el cual es la limpieza de las partes blancas, se realiza la extracción de los residuos de sangre y de médula ósea, se procede al lavado con soluciones antibacterianas y antisépticas. Luego de esto se va a proceder a lo que es la rotulación de cada una de las piezas óseas y se procede a lo que es el empaquetamiento y se los manda en cuartos esterilizados. La conservación. La conservación va a proceder luego de la empaquetación. Se procede a empaquetar los huesos a temperaturas
en unidades. La primera unidad va a tener una temperatura de menos 40 grados centígrados. La segunda unidad va a tener un refrigerador con nitrógeno en el líquido a menos 186 grados centígrados. Una tercera unidad donde se consiste un refrigerador computarizado para el descenso gradual de la temperatura. El objetivo de esto es mantener los tejidos óseos durante meses o años sin el desgaste enzimático. La primera unidad del congelador de menos 40 grados se utiliza para almacenar lo que son injertos de tejido esponjoso procedentes de cabezas femorales. Este congelador va a estar instalado dentro de lo que es el área quirúrgica, por lo que permite una fácil disposición de los injertos que son mayormente utilizados. La segunda unidad utiliza lo que es el nitrógeno líquido. Este va a tener temperaturas de 150 grados. Se utiliza para la conservación de aloinjertos corticales, epífero-metaficiarios, destinados a lo que es reemplazar defectos óseos con cortical completo y extremos articulares. La tercera unidad es una unidad programable. Esta va a descender la temperatura de menos 150 hasta los menos 186 grados a un ritmo de 1 minuto. Esta se utiliza para mantener lo que son los condrocitos vivos en los injertos epifisiarios y evitar alteraciones condrales. Bueno, con respecto a la distribución, la ley 24.193 establece que los tejidos no se compran ni se venden. Esto quiere decir que la acción del donante es totalmente voluntaria, no remunerada y solidaria. Dentro del marco de lo legal, las dos partes deberían tener en cuenta lo siguiente. Primero, que el donante no necesariamente debería ser mayor de edad, pero sí tener un buen rango de edad entre los 15, 16, 17 en adelante. Segundo, es que el donante y el receptor deberían haber sido informados sobre las posibles consecuencias, puesto que luego se deberá firmar un consentimiento informado que se anexará a la historia clínica del donante. El donante no deberá sufrir ninguna discapacidad funcional y puede retractarse hasta el último momento de la intervención en caso de no querer hacerlo, sin que ello represente alguna responsabilidad legal. Las piezas anatómicas deberán tener una distribución según un orden jerárquico. Por ello, se debe crear un comité conformado por un delegado del Ministerio de Salud Médica y algún especialista de la materia. Gracias. ¿Cómo te fue?